Bienvenidos todos a W Ver y Rever. Quédense porque hoy hay un programa lleno de información. Está Rodrigo Alegre ya con nosotros. En el Día del Periodista vamos a entrevistar a un periodista que trabaja en Entre Ríos, que hace una labor muy impresionante, que fue perseguido por el poder político y que descubrió grandes casos de corrupción. Muchas veces se pone el foco en el periodismo que se hace desde Buenos Aires. Bueno, hoy para festejar nuestro día, el Día del Periodista, vamos a hablar con Daniel Enz, que sabe todo sobre la corrupción de esta provincia gobernada en su momento por Urribarri, que le quiere hacer juicio, o creo que tal vez ya se lo hizo. Ahí está la grúa de nuestro director Echi. Y como estábamos hablando de gasoductos y de obra pública, va a estar con nosotros el fiscal Carlos Stornelli, a quien le tocó investigar la denuncia que se hizo por la carta y los dichos de Matías Culfas, el ministro echado por Alberto Fernández, que deslizó que podía haber corrupción en la licitación del gran gasoducto Néstor Carlos Kirchner, que tendría que salir desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires. Lo viste en el acto de YPF. YPF cumplió 100 años. Hace 100 años, en 1922, Hipólito Yrigoyen y Enrique Mosconi crearon YPF, la empresa estatal de la Argentina más grande que tuvo hasta el día de hoy. Hace 100 años. 100 años. Imagínate, hace 100 años ir de Buenos Aires a Neuquén. O de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia. Lo hicieron. YPF está en todos lados. ¿Sabes cuánto vale hoy? 77 veces menos que Mercado Libre. Que es una genialidad. Pero ¿qué pasó con YPF? ¿Dónde está Mercado Libre? En ningún lado y en todos lados, ¿no? En la web. YPF está en todos lados geográficamente. Se encarga de sacar petróleo, de sacar gas de la tierra. Hay uno de los yacimientos más grandes del mundo que está siendo explotado, pero todavía no del todo, que es Vaca Muerta. Viste la semana pasada a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, que se juntaron por primera vez en 3 meses, en un acto por los 100 años de YPF. ¿Hablaron de YPF? No. Se pelearon. Se pelearon. Cristina Kirchner habló de los caños del gasoducto Néstor Kirchner. Todo se llama Kirchner. El presidente le respondió como pudo, como quiso. Ella le dijo que use bien la lapicera, a pesar de que Máximo Kirchner semanas atrás le había dicho que podía ser presidente, pero tenía que obedecer. El gobierno está así. Y lo que se vio es a dos dirigentes peleando o peleados con consecuencias que se están viendo ahora y que tal vez se vayan a ver con el tiempo, que eso es lo más triste. Hace 100 años se pudo hacer YPF. Hoy, ni el presidente ni la vice se hablan. Renunció un ministro, Matías Culfas, hablando de cómo la interna del gobierno dificulta un montón de cosas. Por ejemplo, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Está a tiempo de hacerse? Sí. ¿Se hacen gasoductos en la Argentina? Sí. En la gestión anterior de Cristina se hicieron un montón. Tal vez lo querían apurar y por eso renunció. No, perdón, no renunció, no te voy a contar la historia. El lunes anterior al acto, Antonio Pronsato, titular de la empresa Energía Argentina, y encargado de hacer el gasoducto, renunció antes del acto. Se dijo que renunció, en realidad lo echaron. Amenazó con renunciar frente al titular de Energía Argentina, Agustín Jerez, y le dijeron, ¿sabes qué? Andate. Y se tuvo que ir. Sobre eso el gobierno no dijo nada. De vuelta, la persona que estaba encargada de hacer las licitaciones y llevar los expedientes del gasoducto, Néstor Kirchner, fue despedida el lunes anterior al acto en el que después Cristina Kirchner se peleó con Alberto Fernández por la compra de los caños a Techín, por un montón de cosas que se dijeron de frente, por el internismo. Cuando renunció Pronsato, Energía Argentina, la empresa, sacó un comunicado donde no hablaba de esta renuncia, que en realidad fue un despido. Amenazó varias veces con renunciar y le dijeron, bueno, andate.
tenía experiencia, venía de la gestión anterior de Cristina Kirchner y terminó yéndose. Sobre eso no dijeron nada. Sobre Matías Culfas, el ministro que supuestamente en off the record deslizaba información en contra de la Cámpora, Cristina Kirchner tuiteó, mostrando además los chats de Matías Culfas, supuestamente en off, y se fue el ministro de Desarrollo Productivo, uno de los mejores amigos del presidente. Así está el gobierno, trabado con denuncias internas de posible corrupción y con funcionarios que se van o son despedidos por Alberto Fernández por un tuitazo de Cristina. Vamos con Rodrigo Alegre, que nos va a contar las novedades judiciales, entre otras cosas. ¿Qué haces, Nico? Rodri, feliz día. Feliz día. Hubo novedades judiciales hoy temprano. El juez Rafecas, El caso gasoducto. del caso gasoducto de Néstor Kirchner, el juez Rafecas decidió citar para el día viernes a las 10 de la mañana a Matías Culfas y después también al funcionario, el exfuncionario que mencionabas vos, Antonio Prosato, para el día lunes, también a las 10 de la mañana. Matías Culfas, ministro saliente de la producción, Prosato a cargo de la empresa y en el día de ayer lo que hizo fue secuestrar, en verdad fue una orden de presentación, no un allanamiento, que era la documentación del gasoducto Néstor Kirchner, y también ahora lo que hizo fue reiterar que le entreguen la licitación del predio, del gasoducto, pero una parte de la tubería, Claro, que también porque se licitó, digamos. Se licitó una parte y el gasoducto tiene que seguir. Claro, exactamente. Y ahora también lo que pidió Rafecas en el día de hoy fue 4 expertos de 4 empresas que van a participar del gasoducto Néstor Kirchner para que puedan hablar y puedan explicar esto de si estamos hablando de los milímetros del diámetro del caño o del grosor de Así la chapa, estamos, ¿no? Hablando para ver si es. de cuánto mide un caño de un gasoducto en la Argentina, ¿no? Exactamente. Bueno, lo habló el propio ministro Culfas, ¿no? Es increíble, pero es así. Y mientras tanto, a ver, vamos a ver el gasoducto que estábamos viendo antes. 2007 empezó el gasoducto del noreste. Mirá cómo terminó. El gasoducto del noroeste es la obra pública más grande del país. Son 1.500 kilómetros de caños que deberían unir el gasoducto Juana Azurduy, que viene de Bolivia, con la provincia de Santa Fe. De esa manera, se le proveería gas a más de 3,5 millones de argentinos del norte y del centro del país. Ahora, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, hace posible un nuevo desafío. El gasoducto del noreste argentino. Una obra de la que estamos orgullosos. En el medio del monte, en el Chaco salteño, Nico está caminando sobre cientos de millones de pesos. No hay una bóveda, ni una caja fuerte enterrada. Se trata de los restos de otro monumental negocio de la década K. Este gasoducto del noreste es importante la inversión, son 28.500 millones de pesos porque incluye las redes a domicilio. Son miles de caños que hoy deberían estar colocados para proveerle gas a las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe. Llegamos al kilómetro cero. Aquí es donde se debería conectar el caño que trae el gas boliviano con el gasoducto del noroeste. Una obra monumental que hoy concreta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner y De Vito nos prometieron que iban a hacer un gran gasoducto desde Bolivia a las provincias del noreste para llevar gas. Mirá dónde estamos, en el kilómetro cero. Acá tendría que entrar el gas boliviano para llevarlo a la Argentina. Mirá lo que hay. Un caño tapado por arena. Estamos discutiendo el año al aire, Sí, ¿no? 2016. 2016. Lo más peligroso que hiciste en la vida, me dijiste recién, ¿o no? Lo de Hace un par caminar de días me dijiste. por los caños, sí. Después me explicaron que se podrían haber caído tranquilamente, no se cayeron. ¿Qué pasó después con esto? Bueno, a ver, el kirchnerismo lo anunció esto en el 2006, perdón, a través de NARSA, vos fuiste ahí, y nunca lo terminaron. Supuestamente ese gasoducto va enganchado
a un gasoducto madre que viene de Bolivia y le iba a dar gas a 2 millones de personas en Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Salta, donde está el gasoducto. Nunca lo terminaron, nunca lo finalizaron. Esa gente hoy está a garrafa, está a leña, no tiene gas. No hay gas en las escuelas. Lo que hay gas, exactamente, no hay gas en las escuelas. Los caños los había provisto, los había comprado, los había hecho Tenaris, una de las empresas también del grupo de Techín, y la tenía que hacer en Arsar. Y ahora lo que pasó es que la Cabora está totalmente abandonada y para peor se robaron los caños en el 2019-2020. ¿Cómo se robaron los caños? Se robaron 30 kilómetros de caños. Le voy a sacar una frase a Jorge Lanata. Como de acá Tigre, se robaron la cantidad de caños y durante la pandemia y un poquito antes. Y entonces ahora no hay, o sea, hay una zanja. Ya ni siquiera hay caños. Y ahora ni siquiera hay caños. Quedan tiradas algunas válvulas ahí, pero es una obra que el Estado puso. Lo estamos viendo ahí en la millones. pantalla. Ah, bueno, ahí está, es esta. Sí. Ahí está la zanja, mirá. Esto lo hicimos. Sí, la PPT. conocí. Bueno, no están los caños, se los robaron, por ahí ves ahí alguna de las máquinas Sí. que están en el lugar. Ojalá que que el gasoducto Kirchner no termine así, ¿no? Esto es una excepción. Como decía, la Argentina hizo muchos gasoductos, incluso en la gestión K. Esto es increíble. Y después terminaron en... Pará, repasemos la nota. A ver, dale, lo vemos. El gasoducto del noreste argentino. Ha sido algo muy doloroso para todos los pueblos de Aguaray, para todas las comunidades. Es el más importante de los últimos 50 años. Se ha robado un gasoducto. Un gasoducto. Un gasoducto. La obra de interconexión energética más cara de la historia del país. Bueno, se proyectó para llevar gas a las provincias del NEA, que hoy dependen de garrafas, para beneficiar a 3,5 millones de argentinos. Estaba evaluada inicialmente en 1.283 millones de dólares, terminó costando hasta hoy 2.156 millones de dólares, de los cuales ya 2.000 millones de dólares se pagaron. El gasoducto del noroeste preveía abastecer de gas natural a las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y al norte de Santa Fe. Entre las localidades que atraviesa el gasoducto está Aguaray, a 400 kilómetros de la capital de Salta. El intendente de Aguaray tomó una decisión insólita y polémica. Prado lo que invocó al dictar la resolución 1215/19 era que esos caños se encontraban en desuso y que provocaban un grave daño ambiental, razón por la cual correspondía un trabajo de remediación. Prado le otorgó a la empresa OSIP de Mendoza el desarme, el traslado y la remediación ambiental del terreno contaminado. OSIP, sin ningún antecedente en el rubro y sin contratos en la provincia, desenterró kilómetros y kilómetros de caños. Una verdadera locura. Este robo descomunal, la gente por ahí no entiende, pero se ha robado un gasoducto en Argentina. Un récord que lamentable para nosotros, ¿no? A nivel mundial. Estamos acá, ¿no?, en la punta ya de la localidad de Aguaray, donde se hizo el robo más grande de la historia de Aguaray y ha sido algo muy doloroso para todos los pueblos de Aguaray, para todas las comunidades. Todavía se ve la maquinaria arrumbada a un costado del camino con la que desenterraron los caños. Algunos caños fueron cortados y abandonados en el lugar. La paramecánica con la que removieron la tubería conserva restos del saqueo. Gracias a PPT, ¿no? Por el material. Increíble, se robaron un gasoducto, ¿no? Decían. Y el intendente, que creo que estuvo involucrado en una causa judicial que está en casación,
Sí, ¿Cómo fue está hoy? condenado. Fue condenado. Sí. Está condenado y también algunos de los funcionarios. Hoy el gasoducto, digamos, con el paralelismo del gasoducto Néstor Kirchner, los caños también la misma empresa, digamos, lo prometió el kirchnerismo, no lo terminó, se robaron los caños. Hoy está desarticulado, está totalmente frenado. Y mira, hay una imagen, esta imagen que estás viendo detrás, es hoy cómo están las válvulas tiradas en este lugar, en Campo Durán. Esto lo vas a ver en un ratito, en unas horas, en Telenoche y en TN. Vamos a hacer un informe de cómo está hoy el gasoducto del NEA, el primer gasoducto que tenía que llevar gas a casi 2 millones de personas. Y está así, parece, no sé, la serie de Lost, la escotilla, hablamos con Fausto Jaime, nuestro productor. Los así, caños, sí. digamos, son las válvulas tiradas en el medio del monte. Esto vale millones y millones de dólares y parada completamente y un montón de gente esperando gas. Vertúa, el empresario, a cargo de la empresa Vertúa, quedó procesado, pero en la causa Cuadernos. Ahora vamos a hablar de eso porque está el fiscal Carlos Stornelli, que está investigando el gasoducto Kirchner y la causa Cuadernos. Obviamente llevó la instrucción. Gracias, Rodri. Nico. Vamos a hablar con Daniel Enz. Tengo agua ya, perdón. Feliz día. Gracias igualmente. ¿Cómo anda usted? Bueno, nos podemos tutear. Sí, obviamente. Daniel ¿Cómo andás, Enz, Nico? ¿Bien? Bien, bien, Bueno. bien. Daniel Enz hace periodismo hace muchos años en Entre Ríos y lo queríamos entrevistar hoy porque hoy es el Día del Periodista y como decía antes, se pone mucho el foco de lo que pasa en el periodismo de la capital federal y no tanto en las provincias. Enz fue amenazado, le quieren hacer juicio, no sé si Uribarri te terminó haciendo juicio. Me parece que hay algunas en trámite, pero no fui notificado todavía. Sí. Escribió 16 libros, yo los recomiendo, está por salir el último, que se llama Sicarios de la Caja. Sicarios de la Caja, que investiga el gran caso de corrupción por el que voló la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. ¿Cómo es hacer periodismo en Entre Ríos? Para nosotros fue muy difícil. Yo hago periodismo del 81, digamos, ¿no? Fue difícil por la forma, el estilo de la revista Análisis, digamos, que fundé Es tu revista. en 1990, digamos, ¿no? Y hoy ya estamos en 32 años, ¿no? Pero, o sea, nos costó por la forma frontal, el estilo nuestro, bueno, pero... Contá lo que pasa. No, digamos, o sea, lo que pasa, Nico, que hemos hecho muchas denuncias periodísticas que han determinado que se abrieran causas contra funcionarios, el caso del exgobernador. La mayoría de las denuncias son nuestras contra Uribarri. De vuelta, a ver, pará. La mayoría de las denuncias, y la denuncia por la que Uribarri fue condenado, la investigó. Sí, estamos hablando de, es un megajuicio, son cinco causas, ¿no? Sí. Pero Entre otras, ¿no? Sí, Sí. porque tienes otras. Sí. Pero ha sido difícil porque justamente, o sea, nos metimos con el poder político, con el poder de la iglesia, nos metimos con el mundo del narcotráfico. Hubo muchas condenas, digamos, vinculadas a las diferentes causas. Y por eso ha sido difícil, siempre nos es difícil, Sí. digamos, ¿no? Acabas de ganar el premio de la Academia de Periodismo, ¿no? Sí, Uno de sí. los premios. Sí, sí. Felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Y corriste riesgo? Yo hace 17 años que vivo con custodia policial, domiciliaria. 17. Hace 17 años. Sí, sí. ¿Y por qué? Por amenazas, por intimidaciones, porque vivo a 1,5 cuadras, 2 cuadras de un barrio muy vinculado al narcotráfico, digamos. O sea, los narcos me dejan los mensajes en la verdulería, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, o sea, van a la verdulería y dicen, no apareció Enz, decirle tal cosa, decirle que no juegas con esto. Cosas, digamos, del barrio, digamos, ¿no? Sí. Pero en un barrio, digamos, en una zona ya cercana al mundo narco, digamos, ¿no? Sí. 17 años con custodia. Yo no creo que haya un periodista de Buenos Aires de investigación que tenga custodia durante tanto tiempo. Es custodia que obviamente te designó la justicia. ¿Está vinculado el poder político de Entre Ríos con el narcotráfico? Bueno, recordemos que ha habido un intendente como Sergio Barisco que falleció lamentablemente el año pasado, que la justicia comprobó, digamos, o sea, si bien las primeras denuncias periodísticas fueron también de análisis en marzo del 2016. Para eso está bueno.
¿Investigaste a Juntos por el Cambio o a Sí, Cambiemos y al peronismo? Como corresponde, digamos. O sea, no. Y Barisco termina condenado por su relación con un jefe del narcotráfico como Daniel Tavicelli, con el cual hizo un acuerdo para, a cambio de un apoyo económico o de bolsones de alimentos, colocar este hombre más de 100 personas en la estructura municipal, que hoy le sigue costando. Al intendente peronista le cuesta, o sea, ¿qué hizo el intendente? De entrada puso 18 comisarios en diferentes reparticiones para ver cómo desterraban el narcotráfico. Algo logró, pero el narcotráfico sigue estando en la estructura municipal. No es fácil sacársela de encima, ¿no? Desde Buenos Aires y desde el gobierno, ¿no? Desde diferentes gobiernos, siempre se pone el foco en Santa Fe con el narcotráfico, ¿no? Sí. Ahora, Entre Ríos también está inundada Y esto ha sido un golpe muy, muy fuerte, y más allá de que se avanzó mucho porque los principales jefes del narcotráfico hoy están cumpliendo condena de prisión efectiva, siguen manejando desde la cárcel, varios de ellos siguen manejando sus estructuras desde la cárcel, digamos, y sigue siendo preocupante, digamos, ¿no? ¿Y el PJ con el narcotráfico? Y ha habido, digamos, algunas vinculaciones. Recordemos lo que nosotros denunciamos en su momento cuando del chofer, digamos, No, pero contalo porque acá 20 kilos de cocaína, ¿no? Era un chofer de la gobernación, digamos, ¿no? De Uribarri. De Uribarri, sí. 20 kilos. 20 kilos de cocaína que traía de Misiones, ¿no? ¿En qué auto? No era un auto oficial, era, digamos, un auto de la organización, ¿no? Cumplió condena, ya está en libertad este hombre. Y después, lo hemos hablado, vos lo has dicho, digamos, las vinculaciones del ex jefe de la barra de Patronato, Barrientos, que termina la condena el año que viene. Él tenía muchas vinculaciones con algunos sectores del uribarrismo, ¿no? Sí. 31 años, dijiste, haciendo periodismo. Con la revista Análisis, 32. ¿no? 32. Pero hago desde el 81 que estoy instalado en Paraná, ¿no? ¿Valió la pena? Siempre vale la pena. Yo sigo apostando, porque han pasado 6 generaciones de periodistas, muchos de ellos hoy son reconocidos en Entre Ríos y en el exterior, digamos, ¿no? Incluso con premios internacionales. Y yo siempre sigo soñando con avanzar y hacer más periodismo y apostar al periodismo de investigación y seguir formando gente, seguir denunciando las cosas que se deben denunciar y afrontar con la mayor responsabilidad el embate, digamos, de los poderosos que uno denuncia, ¿no? Gracias, Daniels. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Hay algo que el poder político nunca entiende. Un periodista obsesionado por un dato es imparable. Imparable. Gracias de vuelta. Después del corte, Carlos Stornelli, fiscal del caso Gasoducto y de la causa Cuadernos. Y como decíamos, está con nosotros Carlos Stornelli, fiscal del caso Cuadernos y desde hace 2 días, fiscal del caso Gasoducto, vamos a ponerle ese nombre, después de la denuncia que hizo Matías Culfas respecto a posible corrupción en la licitación de esta obra pública. ¿Cómo le va? Buenas noches, feliz día. Muchas gracias por venir. Por favor. ¿Qué nos puede contar de la causa Gasoducto primero? No puedo contar mucho, salvo que, digamos, me persiguen los gasoductos. Hace unos cuantos años tuvimos que investigar Skanska, una causa que finalmente fue elevada a juicio oral, casi todos los inculpados. Bueno, y ahora este caso, que es una causa realmente nueva, hay que determinar lo que pasó con toda seriedad. Yo tengo que destacar, digamos, la celeridad con la que actuó el doctor Rafecas en orden a preservar con toda rapidez la prueba, más allá de lo que sea, ¿verdad? Sí. Digamos, o sea, ya hubo allanamiento en secreto, se podría decir. Bueno, sí hubo un día de secreto sumarial donde hubo varias medidas que el juez pidió a la Fiscalía, que el juez ordenó inmediatamente, así que pudimos recabar todo el material para saber qué es lo que ocurrió.
Y va a Culfas el viernes a declarar y después... Fue citado a declarar a pedido de la Fiscalía. Bueno, veremos, hay cuestiones, aspectos interesantes en su carta de renuncia. Ajá. La denuncia no fue realizada por el señor Culfas, sino fue realizada por el doctor Dupuy. Pero bueno, obviamente que esto es parte de la causa y hay distintos aspectos de interés para profundizar obviamente en todos los aspectos administrativos del tema. O sea, usted que es experto en gasoductos o de alguna manera investigó ya otras causas, está diciendo que ya en la denuncia de Culfas hay tal vez... No, yo digo que es público que hay aspectos de interés que habría que desentrañar, ¿verdad? Y corroborar en su caso las cuestiones, ¿no? Si está todo en orden, nadie tendrá nada de qué preocuparse y si no lo está, bueno. ¿Hasta dónde puede llegar la causa? No tengo idea. Es una causa que recién empieza. No quiero ser imprudente. De todos modos, yo quería destacar que esta entrevista estaba pactada antes de que yo tuviera esta causa, digamos. Sí. Es accidental. Un poco olfato periodístico. Accidental que hablemos de este tema en este momento. Claro, lo habíamos llamado por el peritaje que se pidió hacer en los cuadernos de Oscar Centeno, que el remisero, ¿no? de Barata y otros funcionarios del Ministerio de Debido, autor de los cuadernos de las coimas, una especie de mito viviente para algunos, para otros, alguien que no hizo las cosas bien o que puede haber sido un infiltrado, ¿no? de los servicios de inteligencia. Se ha dicho cualquier cosa de Centeno. Primero, ¿cómo está Centeno? ¿Sabe usted? No, yo no lo veo. La última vez que lo vi fue en una audiencia que él pidió, pero ya hace varios años. No tengo idea. Sé que sigue bajo el programa de protección de testigos. Muchos de los que eran testigos protegidos, en los últimos meses huyeron, digamos, quisieron salir de esa situación de testigos protegidos, ¿no? Sí. Porque ¿Nos puede contar cuáles? Y hay algunos que renunciaron, yo no recuerdo exactamente los nombres, pero tampoco me gustaría nombrarlos para que no tengan problemas, pero hay varios que decidieron salirse porque no se sentían seguros. Increíble, ¿no? En el programa de protección de testigos, los testigos dijeron, no estamos seguros. Esto es porque el gobierno que los está cuidando, en lugar de trabajar como si fuera el Estado, trabaja como gobierno, ¿no? Y los como enemigos. Es natural que una persona que es testigo protegido, que no está como detenido, pero es casi como si lo estuviera. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos que en algún momento se saturen de esa situación y quieran salir, más allá de que confíen o no en la protección que el Estado puede brindarles. ¿Qué significa que se quieran peritar los cuadernos o que se haya dicho que estaban sobrescritos, han cambiado los nombres? ¿Esto afecta a la causa? Esa es una causa en la que yo no intervengo, que tiene que ver con un aspecto, si se quiere, menor de la cuestión, con alguna cuestión que ha planteado uno de los arrepentidos, uno de los imputados colaboradores, que dicho sea de paso, confesó casi todos los hechos que se le atribuían, salvo algunos, que tiene que ver con si hubo alguna inserción fraudulenta por parte de alguien con alguna intención aviesa, pero no es una investigación en la que yo intervenga, así que no puedo explayarme más en el tema. En la que usted intervino, que fue la causa madre, ¿ya está elevada a juicio oral? Está elevada a juicio oral. La mayor parte de los aspectos ya están elevados a juicio oral. Los que fueron cerrados porque no se habían probado, porque la prueba no era suficiente, muchos de ellos fueron sobreseídos, algunos casos, algunos hechos respecto de algunas personas. Y hay algunas situaciones procesales particulares que era necesario producir un poco más de prueba para decidir si correspondía o no la elevación a juicio. La situación de Cristina Kirchner no cambió. A mí no me gustaría hablar sobre personas a título individual. Además está elevado a juicio, no sería prudente que yo diga más nada.
Todos tienen sus defensores, todos tienen muy buenos defensores. Yo hice mi trabajo como fiscal y nada más. ¿Alguna vez elevó a juicio oral una causa con tanta prueba? Yo creo que no. Quizás la causa de las armas hubiera sido si me hubiese tocado a mí elevarla. Me la sacaron antes de poder elevarla a juicio oral, pero... y la causa que yo también interviene, la causa de la voladura de Río Tercero, eran causas con muchísima prueba, con mucha prueba, con mucho poder de convicción. Obviamente que esta es una causa con más prueba que he tenido. O sea, ¿hace cuántos años es fiscal? El año que viene serían 30. 30 años, causas muy relevantes. Y está diciendo el fiscal Stornelli que la causa de los cuadernos es la que con más pruebas elevó, junto a Claudio Bonadío, ¿no?, que hicieron el trabajo juntos, fallecido. No hay otra con más pruebas por los testimonios de los arrepentidos o por las pruebas que salieron de los cuadernos que se comprobaron más allá de lo escrito. No, quizá haya otras causas. Yo hablo de las que yo por eso, he intervenido. Eso, bueno, intervinieron bastantes. Me tocó en suerte intervenir. Creo que esta es una causa, enorme. Creo que, digamos, gracias, y esto es bueno reconocerlo, y es bueno reconocerlo el Día del Periodista, el aporte, el enorme aporte, porque a veces no se sabe qué hace el periodismo de investigación al descubrimiento de la verdad. Esto llegó a la justicia por una investigación periodística. De Diego Cabo de la Nación. Que después se transformó en una investigación judicial. Pero se pudo, que tenía muchísima prueba. Un trabajo documentalmente era una prueba como quizás nadie había visto, y que además ya existía previamente, y otras pruebas, y se pudieron hacer muchísimas más que corroboraron todo y más lo que había, ¿no? Es una cosa que adquirió vía propia más allá de los cuadernos. ¿Está cuantificada cuánta plata de corrupción se manejó en toda la causa? Es muy difícil saberlo. ¿Más de 2.000 millones de dólares? No, yo no podría arriesgar una cifra. La causa Muñoz, que era el secretario de los... Bueno, en esa causa, por ejemplo, en la causa Muñoz, se detectó que alrededor de entre 73 y 75 millones de dólares fueron lavados, enviados y lavados a los Estados Unidos. Después había numerosísimas inversiones aquí, había quizás dinero en efectivo, había... Según el contador Muñoz, que declaró como arrepentido, contador Manzanares, perdón, Muñoz había acumulado alrededor de 500 millones de dólares. Los cálculos que se pueden hacer son conjeturales, pero con lo que hay probado es suficiente para avanzar. Obviamente que creemos que hay mucho más de lo que fue descubierto, por decirlo de alguna manera. ¿Cree que hay dinero enterrado o guardado todavía en efectivo? Hay versiones de todo tipo, algunas pueden tener color de verdad, otras a veces son falsamente plantadas para intentar inducir error y ridiculizar a los investigadores. Hay topos, hay falsos influyentes, hay mentirosos, hay de todo. Le pasó con la causa, ¿no? Hay de todo. Todo indica, y según numerosísimos testimonios, que había grandes circulaciones de dinero en efectivo. Le pasó con la causa de Dolores, ¿no? Que parece una causa armada. No sé si lo afectó, pero bueno, lo complicó de alguna manera en el trabajo y con la presión del gobierno, ¿no? ¿Lo habían apretado tanto durante su carrera? Son las reglas del juego. Esto pone en evidencia la debilidad del sistema y la soledad en que nos encontramos los investigadores, no solamente los fiscales y los jueces, sino muchas veces los periodistas. Y a mí me gustaría señalar, para no autorreferenciarme, el escándalo que estamos
viendo y quizás estamos asistiendo pasivamente de la fiscal Cecilia Goyeneche. Ah, sí, la fiscal de Entre Ríos. Que en soledad, en la provincia, llevó adelante una investigación sobre cuyo mérito no voy a hablar, pero gracias a esa investigación ella fue sometida a un bochorno, a una parodia de juicio de tribunal de enjuiciamiento, digamos, hecha a cara descubierta. Quizás en una semana la sacaron. Quizás porque no estamos en la centralidad de Buenos Aires, donde más gente nos mira. Es una vergüenza lo que ha sucedido con la doctora Goyeneche, a quien no tengo el placer de conocer personalmente. Sí he hablado por teléfono, me he comunicado con ella por teléfono. Yo espero que las instancias superiores de la justicia actúen con celeridad y pongan las cosas en su lugar. Sí, está bueno que hable de eso. Por algo habíamos traído también a Daniel Enz, ¿no? Para mostrar cómo se hace periodismo en Entre Ríos o en algunas provincias del interior, y también los investigadores, ¿no? ¿Usted fue a Santa Fe al encuentro que hizo la Corte sobre el narcotráfico? No me invitaron. Ah, no lo invitaron. Bueno, ¿qué piensa de eso? De que se haya movido casi todo el Poder Judicial a una provincia a decir, llenen las vacantes de los juzgados. No, bueno, digamos, lo que está pasando con el narcotráfico no es un problema de este gobierno. Lo que está pasando con el narcotráfico es una situación que se viene arrastrando hace muchos años. El Estado argentino abandonó la lucha contra la droga. La lucha en serio contra la droga, no la lucha mediática o los carteles o el merchandising que podemos hacer. Hoy estamos viviendo las consecuencias desgraciadas de políticas que se abandonaron hace años, ¿no? ¿Y usted cree que fue adrede? Nos dejamos ganar por los falsos progresistas, por los progresistas truchos, por los abolicionistas, y bueno, acá estamos, ¿no? Ahora ninguno aparece a decir cuál es la solución. Ajá. Pero te dicen por Zaffaroni o gente que... No voy a hacer nombre, todos sabemos de quiénes hablamos. Pero cree que fue adrede porque es una política de Estado complicada, ¿no? Yo creo que hay gente que desde las sombras ha unido lo útil a lo agradable. Yo he conducido a la policía de la provincia de Buenos Aires, he visto morir policías, he estado al lado de los policías muertos, aún hoy sigo al lado de los heridos, muchos de los cuales algunos de los cuales, no muchos, algunos de los cuales son mis amigos. Sé lo que se sufre, sé lo que la policía ha padecido en estos últimos años, y creo sí que las mafias de la droga se aprovechan de los idiotas útiles. ¿Qué significa idiota útil? ¿De funcionarios? Bueno, alguien que se abraza sin ningún criterio a ideales equivocados que nos llevan a consecuencias desgraciadas, ¿no? A tener que ir al entierro de un chico, a tener que ir al entierro de un marido, a tener que ir al entierro de una persona que no debía haber muerto. Investiga, ¿no? Usted caso de drogas o de lavado, ¿no? Sí, del narcotráfico. ¿Cuánto más intenso, más grande es que hace unos años? Yo no sé si se puede cuantificar porque es difícil, digamos, hay las estadísticas correctas no las tiene nadie, porque al hacerse las cosas mal en todas partes, tener una estadística es un trabajo científico que nadie lo sabe, porque si se Eso también es transversal a todos los que haya menos causas no quiere decir que haya menos tráfico, quizás hay menos investigaciones, si hay abandono y no se persigue al narcotraficante o al dealer o al soldadito, porque el vigilante que tiene 20 años y tiene un arma y está en la calle solo, en Solano, tiene miedo, y no lo culpo realmente si a veces no quiere ir a fondo. Digamos, los que quizás queremos ir a fondo y no nos importan los balazos, somos muy pocos. ¿No le importan los balazos? No. ¿Por qué? Porque no, yo qué sé, no sé. Quizás si lo pienso un poco más me importarían, pero no, realmente si uno quiere ser fiscal o policía o periodista de investigación o un juez probo que va para adelante y le tiene miedo a las cosas, búsquese otro trabajo.
Sí, dijo eso porque alguna vez pensó que le podían pegar un balazo. Todos los días. ¿Todos los días piensa que le pueden pegar un balazo? Bueno, quizás a partir de Nisman esto fue un poco más evidente y fue más claro, y aquel candor infantil de que íbamos a investigar y se volvió un poco más negro, ¿no? En mi carrera la muerte de Nisman fue un antes y un después. Usted había hablado con él 3 días antes, no el viernes. 2 días antes, no éramos amigos, pero habíamos hablado, digamos, la vida nos había acercado en algún momento, después cada uno siguió su camino. Cuando veo casos por la lucha del doctor Campagnoli, cuando casi termina en la calle, cuando veo lo que le está pasando a Cecilia Goyeneche, cuando veo a tantos otros, y quizás cuando veo a algunos que a veces no se animan, ¿por qué tienen miedo que le pase estas cosas? Nosotros vivimos de esto, en nuestro trabajo. O sea, hay fiscales que usted ve que no avanzan como tendrían que avanzar porque tienen... No, yo no digo eso. Yo digo que quizás este tipo de cuestiones que tienen que ver con un interés desmedido de sectores mafiosos, y no hablo de nadie del gobierno ni nadie en particular, de disciplinar a fiscales y jueces, bueno, quizás influya en el ánimo de alguien, ¿no? Como en el ánimo del policía, si correr o no a un ladrón y si usar el arma o no cuando debe usarla. Es fuerte lo que está diciendo, muy fuerte. Es verdad. Ahora, y la presión del gobierno, porque o por lo menos Cristina Kirchner, desde que asumió, casi todo lo que hizo en el Senado tuvo que ver con leyes para reformar la justicia, reformar bajarles las jubilaciones, sacar camaristas, poner camaristas. Incluso está en un juicio oral hoy, en un juicio oral en desarrollo que el alegato, entiendo que a mediados de junio podría empezar el alegato del fiscal, podría ser condenada. Por ejemplo, ahora quieren reformar, o supuestamente quieren reformar la Corte para que tenga 25 miembros. Es como un goteo permanente, ¿no? O sea, como la tortura china esa de que cae una gota, cae una gota, cae una gota. ¿Eso los afecta? No, los afecta, somos muchos los que trabajamos, somos muchos los magistrados, muchísimos más los funcionarios y empleados. Algunos los puede afectar, a otros no. De todos modos hay un congreso para que vote y se discutan las leyes y las propuestas. Creo que esto es parte de cosas. Bueno, si alguien quiere proponer un disparate, que lo proponga, y si se lo votan, lo criticaremos. Pero son las reglas del juego, ¿no? No sé si yo no voy a hablar de personas. No sé si es una regla del juego. Bueno, quizás debiera haber reglas diferentes o reglas más sanas, o los argentinos deberíamos plantearnos, y no hablo por nadie más que por mí, deberíamos plantearnos un poco más seriamente el respeto por el sistema, ¿no? Tener un sistema que todos respetemos, digamos, porque yo creo que muchas veces la cuestión no está en cambiar la Constitución, sino en respetar la que hay. También hay intentos, ¿no?, de cambiar la Constitución. ¿Alguna vez vio en su carrera que se frene un juicio oral antes de hacerse, como pasó con los Sauces y Otesur? No, eso no lo vi, eso yo no lo había visto antes. No sé si ha sucedido, pero yo no lo vi. Sí, bueno, no sabe si sucedió antes, pero en este caso sucedió. Yo creo que es por lo que he hablado con mis colegas, por lo que yo he leído, no soy un científico del derecho, ni mucho menos. Creo que es una solución, digamos, por decirlo de alguna manera, novedosa. Está siendo suave, ¿no? De todos modos, yo felicito al abogado que lo consiguió, porque es un éxito profesional de un abogado. ¿Usted cree que fue solo el abogado? ¿Cómo? ¿Usted cree que fue solo el abogado? Carlos Beraldi, abogado de todos modos, es Kirchner. un éxito profesional del abogado, no sé cuál. Obviamente que yo una opinión personal tengo, pero por ser una opinión personal la tengo que mantener en reserva. El fiscal no estuvo de acuerdo, ¿no? Es un juicio en el que yo no intervengo. Sí. Ahora, el fiscal de casación, que es el que va a definir si Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y otro grupo de personas tienen que no demostrar su inocencia, de
defenderse en un juicio oral por haber posiblemente lavado dinero en hoteles. Digamos, Nico, no invirtamos la carga de la prueba. Sí. El fiscal es el que tiene que demostrar La culpabilidad. el fiscal es el que debe demostrar la culpabilidad si es que existe. Y Sí, no, ellos son inocentes y hasta no, y no al revés. Sí, ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ocurre que, gracias al abogado o a quien sea, no lo tenían que demostrar porque el juicio no se iba a hacer. Bueno, pero si ese abogado fuera mi abogado, lo felicito. Lo que pasa es que yo le iba a plantear esto. Su colega de casación penal, Villar, dijo que esto era una aberración jurídica y pidió el apartamiento de los 2 jueces que aceptaron que el juicio no se haga, ¿no? Claro, lo que pasa es que como yo no intervengo en ese juicio, yo es imprudente que hable. Tengo las mejores referencias de los fiscales que intervienen y el fiscal que interviene en el juicio es brillante. Ujú. Pero nunca había visto una cosa así. Yo nunca lo vi. Ujú. Probablemente el juicio finalmente se haga el juicio oral y público, que tendría que ser lo más transparente. Si yo soy inocente o él es inocente de algún delito, ¿qué mejor lugar para, no digo defenderse, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, de que ocurra el juicio y se declare la inocencia? Yo creo, sin por la ánimo de meterme, Nico, que si usted me pregunta si yo creo que el juicio se va a hacer o no, me parece que se va a hacer el juicio. que se va a hacer. Pero me parece y no quiero influir sobre la mente de nadie. Sí. Antes de terminar, ¿me puede mostrar el reloj? Sí. Es un ícono. No sé si se puede ver, porque le gustan mucho los relojes a Tornelli. ¿Qué reloj es? Es un Texas Instruments. Sí, Y es muéstralo ahí, si puede. uno de los primeros relojes, del año 77, uno de los primeros relojes con oscilador de cuarzo. Y este particularmente lo vendían en el estreno de Star Wars en Nueva Tiene York. un reloj de Star Wars. Exacto, sí. ¿Lo puede sacar y yo ahí Sí, está. por supuesto. No, entonces sí. ¿Por qué le gustan los relojes? No sé. No sé si me paro. Me gustan desde chico como me gustó el tango desde chico. Me pareció un detalle. No se ve bien la hora. No, tiene que apretar el botón. 10:52. No sé si ahora se lo devuelvo, ¿eh? ¿De qué año es? Del 77. Los fiscales también son seres humanos. Muchas gracias, Tornelli. No, gracias por venir y feliz día. Ahí está. Ah, ¿verdad? ¿Lo muestro? Gracias por invitarme, perdón. Ahí está. Star Wars, del 77. Muchas gracias. No, por favor. Después del corte, una cosa increíble que está pasando con YPF. Increíble, increíble, increíble. Antes del final, del Día del Periodista, escuchá lo que está pasando con YPF, además de todo lo que ya pasó desde el acto de la presidenta y el presidente y la vice, ¿no? Donde se dijeron de todo. En estos momentos hay una pyme en Río Negro importante que transporta arena YPF, que está bloqueada por camioneros. Entiendo que se llama agroindustria. Ahora, no están los camioneros en la empresa misma, sino que le ordenaron los camioneros a la gente de YPF que no dejen que los camiones con la arena, que es un elemento que se utiliza para extraer combustible, no los dejen pasar. ¿Se entiende? Los camioneros le dijeron a YPF, los camiones de esta empresa no pasan. ¿YPF qué hace? Cumple. Esto en medio de la falta de gasoil en 19 provincias. De vuelta, camioneros están bloqueando una pyme importante que lleva a YPF arena, diciéndole a YPF no los dejen entrar. Y no los dejan entrar. Hablando del petróleo y de la historia argentina, en el año 2009, en diciembre, se repartieron la concesión de los pozos petroleros y de gas que quedaban en Santa Cruz. 2009, febrero. La mitad, o más o menos la mitad, fue para Lázaro Báez. Petróleo y gas. La otra mitad para Cristóbal López. ¿Será verdad que Cristóbal López se quiere meter en el negocio del gasoducto? Néstor Kirchner, es verdad. Ahora, volviendo a Santa Cruz. ¿Quién firmó el decreto para repartir demencialmente a esos 2 empresarios, amigos de Kirchner, el petróleo y el gas? Obviamente nunca produjeron nada. Y ahora se ve la falta de combustible y lo necesario que era.
en Santa Cruz. Fue una orden de los Kirchner. El decreto lo firmaron Daniel Peralta y Pablo González, que era jefe de gabinete. ¿Quién es Pablo González? El director de YPF. Hoy, ¿tiene experiencia en el tema para manejar la empresa estatal más grande del país? Parece que tiene, en el sentido de repartirle pozos de petróleo y gas a los amigos de los Kirchner y nada más. El programa está terminando, ya terminó. Nos espera en Bella y Bestia un gran invitado. Feliz día del periodista para todos. Le dedico este programa a todos los periodistas y en especial a mi papá. Chau.